Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la licenciatura en Administración, en la materia de auditoría operativa. Estamos ya casi por terminar nuestras sesiones, por terminar nuestro curso. Espero que todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones les esté sirviendo para llevar a cabo ustedes una primera auditoría operativa. Soy la licenciada María de la Luz Mercado Rejón y empezamos con esta sesión número 13 que seguimos con el tema de número 3, la auditoría operacional aplicada. Vamos a estar ahora viendo cómo se aplica la auditoría en el centro de proceso electrónico de datos. Nuestro objetivo de esta sesión número 13 es conocer la importancia de la informática como herramienta estratégica que representa rentabilidad y ventaja competitiva, analizar los problemas en el manejo y control tanto de los datos como de los elementos que almacena, procesa y distribuye. Hoy en día, en una época globalizada donde se necesita una movilidad de información muy rápida y que tengamos cifras exactas en el momento en que son requeridas, el uso de la informática se ha vuelto indispensable. Prácticamente ya no hay una empresa que no necesite de un área de sistemas como tal. Entonces, el concepto y el alcance del centro de proceso de datos, a diferencia de las operaciones que normalmente existen en una empresa, tiene características especiales que no se presentan en las demás operaciones. Y esas características es que hay una concentración del proceso de información en una función de la empresa, es decir, estamos dejando la mayoría o está recayendo la mayoría de nuestros sistemas de información, están recayendo en el centro de proceso de datos. Estamos dependiendo al 100% de la información que se esté procesando en este centro de proceso de datos. Hay una descentralización de la supervisión del proceso de información. Esto es que estamos usualmente nosotros dejando en manos de terceras personas este procesamiento de la información. Usualmente estamos nosotros como empresa, como directivos, dejando en empresas terciarias, el que se esté procesando esta información y solamente los niveles estratégicos de alto mando son los que son o forman parte de nuestra empresa. Y el centro de proceso de datos es solamente una parte del flujo total de los sistemas. Estamos hablando que solamente ahí se están procesando los datos, pero que el área de sistemas está comprendida por una serie de operaciones que no solamente se refieren al procesamiento de datos. Para poder verificar esto, vamos a ver un pequeño video que nos va a esclarecer cuáles son las funciones del área de informática de los sistemas, del centro de proceso de datos, qué es lo que se está haciendo al interior del área de sistemas y podamos nosotros verificar estas características particulares del centro de proceso de datos. El mundo se ha convertido en un ambiente completamente globalizado y dinámico. Los avances tecnológicos se incrementan cada día. Nuestro trabajo debe apuntar hacia el futuro para ofrecer ventajas competitivas. Hoy en día, la auditoría es una herramienta de información y control por excelencia dentro de una empresa. La auditoría es la razonable corrección de la información generada por los sistemas contables sobre lo que sustentan las decisiones de alta dirección. Algunos de los objetivos de la auditoría informática son control de la función informática,
el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos, verificación de la normativa general de la empresa en el ámbito informático, revisión de las capas de gestión de los recursos materiales y humanos informáticos. Criterios que llevan al éxito de la auditoría. Criterios que llevan al éxito de la auditoría informática son estudiar hechos, no opiniones, investigar la causa, no los afectos, atender razones, no excusas, no confiar en la memoria, preguntar constantemente, criticar objetivamente y a fondo todos los informes y datos recatados, registrar todo, entre otros. La auditoría interna se divide en dos tipos, interna y externa. La interna está conformada por los recursos y personas que pertenecen a la empresa. Es remunerada. La organización la controla. La externa, los recursos la controla. La externa, los recursos y personas pertenecen a la empresa auditada. Es remunerada. Distancia entre auditores y auditados, mayor objetividad. Control interno informático. Controla diariamente que todas las actividades del sistema de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijadas por la dirección de la organización y la dirección de información, así como los requerimientos legales. La auditoría informática. Examina y evalúa el control interno informático de la entidad. Asesora al personal de desarrollo de sistemas en material de control informático. Examina y evalúa el sistema de control de las aplicaciones en producción en forma permanente. Auxilia a los auditores financieros y a los revisores fiscales. Asesora a la alta dirección en material de toma de decisiones correspondiente al área de informática. El sistema de control interno eficiente en una organización inmersa en un ambiente de tecnología debe contar con una herramienta automatizada para su evaluación. Esta ayuda a que la organización logre adecuados niveles de excelencia en la custodia y aprovechamiento de sus datos. El profesional contador, en su rol de auditor o analista de datos, debe estar acondicionado a usar técnicas de auditoría asistidas por computadora. Existen algunas diferencias entre control interno informático y auditorio informático. Control interno informático analiza los controles en el día a día, informa a la dirección del departamento de informática, solo personal interno. El alcance de sus funciones es únicamente sobre el departamento de informática, mientras que el auditor informático analiza un proceso informático determinado, informa a la dirección general de la organización. Personal interno o externo tiene cobertura sobre todos los comportamientos del sistema de la información de la organización. La auditoría constituye una herramienta de gran necesidad para todas las empresas que están automatizadas. Los controles internos ya no son un paradigma solo para las auditorías financieras, sino también para las auditorías en informática. Es de gran necesidad e importancia soportar los sistemas de información del negocio con sistemas de auditoría automatizadas. Pudimos darnos cuenta cómo el área de sistemas tiene varios departamentos, varias funciones que están de alguna manera interviniendo en que se realice todo este procesamiento de datos. Sin embargo, los aspectos que debe de incluir la auditoría del centro de proceso de datos debe de ser ¿cuáles son los centros de procesamiento de datos, de proceso de datos que se están requiriendo o los que están funcionando? ¿Cuáles son las funciones que se realizan al interior de este procesamiento de datos y que son necesarias para su operación? Pudimos nosotros ver en el video anterior que tantas funciones haya al interior del departamento de sistemas, al departamento de informática, son los tipos de auditoría que van a poder realizar. ¿Qué tipos de auditoría? Al ciclo de vida del desarrollo de un sistema, a un sistema en operación,
a controles generales que se estén aplicando a estos sistemas, a la administración de la función de informática, a microcomputadoras aisladas, a redes y a bases de datos. Estas serán los tipos de auditoría que se puedan aplicar. Ahora, si vamos nosotros a realizar una auditoría en específico al ciclo de vida del desarrollo de un sistema, es muy importante que nosotros como auditores nos hagamos o nos alleguemos de las personas especializadas en este tipo de ciclo de vida de los sistemas. Recordemos que para que se determine o se dé origen a un nuevo sistema, debe de haber una requisición, debe de haber un requerimiento. Ese requerimiento debe de ir de acuerdo a las necesidades que se estén estableciendo por parte de los usuarios. Debe de haber entonces una parte también de levantamiento de información, de programación, de estar haciendo pruebas de ese sistema, que se estén haciendo estas pruebas con los usuarios, y una parte de liberación del sistema, de cuáles son también los entregables que se van a manejar. Esta será una parte muy sintetizada de lo que es el ciclo de vida del desarrollo de un sistema, y así para cada uno de los tipos de auditoría tendremos que estar nosotros allegándonos de especialistas en esta área, y que además debe de ser gente que conozca el negocio, que sepa a qué se está dedicando la empresa. Entonces estamos nosotros requiriendo de un perfil muy especializado para poder realizar la auditoría en el centro de proceso de datos. Estamos nosotros entonces enfrentándonos a problemas de tipos muy específicos. La auditoría en sistemas es un área muy especializada, que hoy en día, con esta era globalizada, estamos nosotros ya requiriendo de un departamento de sistemas como tal, que además casi la mayoría de las veces requiere de outsourcing. El outsourcing ya va de la mano con el departamento de sistemas. Generalmente nuestro departamento de sistemas, el personal con el que contamos es mínimo, el que está ya dentro de la organización. Si no es que estamos hablando que de un 100%, el 30% son empleados ya de la empresa, y el 70% restante pertenece a alguna empresa de outsourcing o a varias empresas de outsourcing. Entonces, ¿cuáles son los problemas que puedan dar origen a que se audite esta área? Bueno, pues puede ser que los costos en producción sean inadecuados en cuanto a los beneficios que se están recibiendo por la elaboración de estos sistemas, el incremento en la escala del proyecto. ¿Cuántas veces no se ha hablado de que no salimos a tiempo, los entregables no se dieron a tiempo? Entonces eso está haciendo que el proyecto se desfase, que el sistema no se esté entregando a tiempo, por lo tanto se está incrementando el costo de este sistema, que los sistemas no sean integrales y que estemos hablando de sistemas muy personalizados y que no nos estén llevando a integrar la información completa, que haya escasez de personal profesional. Estamos hablando de que hay plataformas muy específicas, de que hay lenguajes de programación ya de muy alto nivel y que se necesita de gente especializada, y esta precisamente al ser tan especializada encontramos a muy poco personal que esté, si no es que uno o dos solamente, que estén realmente cubriendo las características que se necesitan para el área de sistemas, que haya usuarios insatisfechos
porque las expectativas no se cumplieron y los requerimientos que se hicieron del sistema no se estén cubriendo al 100%, lo que genera que el sistema no se esté utilizando o bien se utilice solamente una parte del sistema, y esto por supuesto se ve reflejado en los costos, que haya una administración insuficiente de los proyectos cuando se está terciarizando la actividad, como es el caso del área de sistemas. Debe de haber una administración muy eficiente de los proyectos, debe de haber una comunicación muy estrecha entre las diferentes empresas que se están subcontratando y el personal que es de base de la empresa, para que no haya este tipo de problemas. Hay una carencia de metodología, o bien la metodología es incompleta y no estandarizada para el desarrollo de los sistemas. Hay una inoportunidad de la transferencia de sistemas en desarrollo a operación normal. ¿Cuántas veces ha pasado que se estén haciendo pruebas al sistema en el momento en que este ya está operando, porque ya se rebasó la fecha de entrega y entonces se lanza ya a operación normal sin haber salido de la etapa de producción? Entonces, con el paso o el transcurso de las actividades es como se van haciendo los ajustes a los sistemas, y hay unas pruebas del sistema incompletas. Estos son algunos de los problemas que pueden originar la auditoría, que se haga una auditoría al área de sistemas. Estos son los más destacados, y si nos estamos dando cuenta, son problemas que repercuten generalmente a toda la organización, a toda la empresa, porque está repercutiendo en costos, está repercutiendo en personal, está repercutiendo en que los sistemas no sean integrales, en los sistemas de información. Ahora, ¿cómo se va a dar o cuál va a ser el objetivo de la auditoría? Pues el objetivo de la auditoría del Centro de Proceso de Datos se trata de examinar críticamente las actividades indicadas en el apartado anterior, esto es, en cada una de los problemas que ya se tengan previamente detectados por los directivos de la empresa, por las personas que nos están contratando, y detectar, además de estos problemas, cuáles son los que están realmente deteniendo la eficiencia en el manejo de la empresa, o bien que pueden poner en riesgo la operación de ventas. Hay que recalcar que todos los sistemas nos llevan hacia un solo camino, a que se esté vendiendo el producto, se esté vendiendo el servicio. En el momento en que el sistema no está cumpliendo con su finalidad, está deteniendo ese proceso, y a nosotros como empresa nos está repercutiendo en que nuestro margen de utilidad se vea reducido. Y también otro de los objetivos de la auditoría será verificar que los recursos, energía, dinero, equipo, personal, programas de cómputo y materiales son adecuadamente coordinados y vigilados por la empresa. Hay que recalcar que esto es un problema, una parte sensible de la empresa, porque en el momento en que se está terciarizando estos recursos, se vuelve más complicado el estar vigilando que se estén aplicando de la manera correcta. ¿Qué metodología se va a utilizar? Bueno, existen diferentes formas de obtener un resultado, y de esto se deriva el tipo de metodología que se utilice. Sí, dependerá también del tipo de auditoría que se va a aplicar, si es la auditoría a redes, si es la auditoría a base de datos, si es la auditoría a solamente el desarrollo de sistemas. Entonces, dependiendo del tipo de auditoría que se vaya a hacer, al área que se vaya a hacer, es el tipo de metodología y cómo la vamos a implementar. Siempre vamos a estar jugando con la metodología que vamos a implementar, porque esta va en función
de la experiencia del auditor y del tipo de negocio, del tipo de empresa que estamos auditando. Ahora, ¿cómo debe de familiarizarse el auditor con la empresa? Debe de familiarizarse con la estructura de la organización del centro de proceso de datos y su ubicación dentro de la organización general de la empresa. Bueno, aquí vamos nosotros a reiterar que si estamos hablando de que es un departamento que está siendo ya en la mayoría de las empresas terciarizado, que está utilizando outsourcing para poder salir adelante con todos sus compromisos de desarrollar sistemas, bueno, pues entonces es importante que se establezca cuál es la línea de comunicación, cuál es la línea de autoridad, quién depende de quién le tiene que reportar a quién, para entonces poder nosotros saber cómo vamos a familiarizarnos con esa área. Los planes a corto y largo plazo relacionados con el centro de procesos de datos, qué es lo que se tiene que entregar, cuáles son los sistemas que se tienen que entregar y en qué grado de avance van a ir entregándose estos sistemas, cuáles son los manuales de políticas y procedimientos, si es que existen. Es muy factible que estos manuales no existan, que la empresa esté trabajando solamente con oficios, con requerimientos como tales, sin que haya un manual o un procedimiento previamente establecido. Y cuáles son los antecedentes del centro de proceso de datos con relación a su origen, desarrollo y el equipo de proceso de datos original. Es decir, cómo empezó el centro de proceso de datos en la empresa y a qué es a lo que están llegando y hacia dónde quieren llegar. Esto, si estamos hablando de una empresa grande que requiere de estar constantemente posicionando productos, posicionando servicios en el mercado, estará requiriendo de un mayor número de personas que elaboran en el centro de proceso de datos. Si estamos hablando a lo mejor de una empresa mediana, de una pyme, necesitamos nosotros hacer hincapié en que estas empresas son las que tienen mayores requerimientos de sistemas, pero que como no tienen bien establecidos sus manuales y sus procedimientos, es muy difícil que sepan qué es lo que quieren hacer con estos sistemas, con este centro de proceso de datos. Además, se va a tener que familiarizar el auditor con los estados financieros de la empresa. ¿Para qué? Para que sepa cuáles son los presupuestos que se tienen establecidos para el área de sistemas. Hoy en día es un área estratégica que prácticamente sin ella no podemos caminar, ¿sí? Dependemos de los sistemas y por tanto el presupuesto que se le tenga asignado es muy importante y que además se esté llevando a cabo ese presupuesto, que se esté realmente erogando como se presupuestó, y si se están saliendo de ese presupuesto, verificar por qué está pasando. Si está habiendo un problema en la empresa que se subcontrató o se está viendo un problema de comunicación con los mandos estratégicos que están a cargo de la empresa, si los requerimientos no están siendo los adecuados, que no están pidiéndose realmente lo que se necesita, y eso está haciendo que, por tanto, que se estén modificando fechas de entrega y estén retrasando la salida del sistema. También el auditor deberá conocer cuáles son las principales áreas que reciben servicio del centro de procesamiento de datos. Esto es, cuáles son los interesados, cuáles son los usuarios involucrados con el proceso de datos, cuáles sistemas están automatizados y en qué grado, hasta dónde se depende del centro de proceso de datos para generar información,
y en qué momento esa información puede pasar al siguiente nivel. Y además deberá saber una descripción detallada de la configuración del equipo y del sistema operativo. Es muy importante que se tenga en cuenta cuál es el equipo que requiere la empresa, con qué especificaciones y el sistema operativo con el que se está manejando, para saber si estamos actualizados o bien si se tiene que recomendar una actualización o si ya está siendo obsoleta y esta versión del sistema operativo, este equipo ya no nos va a servir y en qué tiempo, si en el corto, mediano o largo plazo. Ahora, en cuanto a la etapa de la visita a las instalaciones, el auditor deberá observar que en las instalaciones del centro de proceso de datos tengan una buena ubicación, que no haya que, por ejemplo, que no haya que desplazarse o los usuarios no tengan que desplazarse de su zona de trabajo para poder ver hacer pruebas al sistema que se les está desarrollando. ¿Cómo es que va a ser el traslado también, si es a la inversa, de las personas que están desarrollando con los usuarios para hacer las pruebas? Los controles y aparatos para conservar la temperatura y el grado de humedad dentro de los límites especificados. Aquí estamos hablando de que si es un centro de proceso de datos establecido como tal, que las conexiones de los equipos sean las adecuadas para que no haya un sobrecalentamiento de los equipos, que las condiciones ambientales, la luz, la ventilación sean las adecuadas, porque el centro de procesamiento de datos requiere ciertas condiciones ambientales para que las máquinas no se quemen, y también debe de haber medidas para la detección y contención de incendios. Si no estamos cubriendo la etapa, la fase anterior de que realmente haya ventilación adecuada, pues debe de haber entonces un sistema que nos permita a nosotros cubrir esa contingencia si llega un momento en que se sobrecalientan las máquinas. Que debe de haber orden y limpieza del equipo que se está utilizando. Pero si estamos hablando de que estamos haciendo la auditoría en la parte de redes, tenemos que tener en cuenta que en esa área, en las redes, deben de estar bien establecidas cuáles son las máquinas que van a ser los servidores, las veces de servidores, y cuáles van a ser las máquinas que solamente van a ser terminales que no van a realizar ningún tipo de procesamiento. Entonces debe de haber una conexión segura, y eso se debe de verificar en el momento en que se vaya a hacer una visita a las instalaciones. Que las relaciones de trabajo entre jefes y subordinados sean las adecuadas, que haya los niveles de comunicación, las líneas de comunicación bien establecidas, que cada quien sepa qué le reporta a cada uno de los jefes o subordinados. En cuanto a las entrevistas, recordemos que las entrevistas nos van a ser muy útiles para poder hacer nuestras cédulas de trabajo, para poder hacer nuestros papeles de trabajo, y es importante planear las entrevistas necesarias para obtener información sobre la ejecución de la práctica de las políticas. Como lo hemos venido reiterando, el establecimiento de las políticas es una parte importante de todas las áreas funcionales. Esta es aparte una área o una función del proceso administrativo de la etapa de planeación, donde se están estableciendo las políticas al interior de cada una de las áreas, y estas entrevistas a nosotros nos van a poder arrojar datos sobre si las personas saben cuáles son las políticas a seguir, para bien hacer algún requerimiento de sistema, algún cambio a ese sistema, si se puede hacer, con quién hay que recurrir, en qué tiempo se puede hacer este cambio. Hay que utilizar los cuestionarios que sirvan como guía para obtener información sobre el centro de proceso de datos
Este tipo de cuestionarios, recuerden que pueden ser con preguntas abiertas de opción, perdón, con preguntas de opción múltiple, con preguntas de verdadero o falso, que siempre nos estén arrojando la posibilidad de datos homogéneos que nos sirvan para poder emitir recomendaciones que vayan en torno a los problemas que estamos detectando. De igual forma, hay que efectuar entrevistas con el personal que el auditor considere necesario y que deben abarcar los siguientes grupos. Personal que trabaja en el centro de proceso de datos. Bueno, aquí nos estamos enfrentando a un problema de que si estamos nosotros viendo que al interior del centro de proceso de datos hay diferentes despachos o diferentes fuentes de personal, pues tenemos nosotros que ver cuáles son esas fuentes y solamente hacerle las entrevistas o aplicar los cuestionarios a personal estratégico. Debemos de hacer estos cuestionarios a directivos de la empresa, siempre y cuando ellos puedan a nosotros arrojarnos información veraz y oportuna sobre si saben cuál es el desarrollo del centro de proceso de datos. Usuarios de los servicios del centro de proceso de datos. Aquí nosotros tenemos que recordar que una de las características del auditor es la objetividad. No vamos nosotros a dejarnos llevar por comentarios de usuarios que finalmente sean conflictivos, que no supieron esclarecer cuál es el requerimiento de su información, o usuarios que nunca están satisfechos y nunca quedan bien para ellos los sistemas, que siempre van a tener una falla. Es muy importante aquí aplicar esa objetividad. También es importante que si sabemos quiénes fueron los auditores internos o externos que aplicaron una auditoría previa, pues también a ellos se les puede aplicar un cuestionario o hacerles una entrevista para que nos digan cuál es el panorama de la empresa que estamos auditando, y a personal de organización y métodos manuales. Aquí en el personal de organización es importante que veamos si ellos saben, que nosotros podamos detectar en las entrevistas, si ellos saben cómo es que se levanta un requerimiento de información, en qué momento se le da luz verde a este requerimiento y cuál es todo el proceso a seguir para poder desarrollar un sistema para que éste llegue realmente al centro de proceso de datos. En lo que se requiere a la investigación y análisis, la siguiente etapa de la auditoría operativa, el auditor deberá obtener y analizar objetivamente la información que requiere de esta área. ¿Qué es lo que va a analizar? ¿Cuál es el presupuesto de gastos del centro de proceso de datos? ¿Cuáles son las estadísticas de tiempo extra trabajado? Aquí es muy importante recalcar que el tiempo extra en cuanto al outsourcing generalmente no se ve reflejado hacia la empresa, se ve ese tiempo extra debe de estar ya considerado dentro del pago que se le hace a la persona que se está encargando de liberar el sistema. ¿Por qué? Porque se está contratando un outsourcing, se está contratando un despacho externo y no se va a hacer un pago adicional porque no se está cumpliendo en tiempo. Por eso debe de haber una línea de comunicación efectiva realmente y eficiente para que se estén comunicando los usuarios y las personas que están desarrollando los sistemas, que están procesando los datos. Porque si no hay esa línea de comunicación, si no está bien definida y si además se está obteniendo información de diferentes partes, pues lo único que está haciendo es que se estén retrasando los tiempos, y para evitar justamente ese retraso de tiempos, pues sea necesario que los desarrolladores, los programadores vengan a trabajar o se queden a trabajar horas extras, lo cual nos puede llevar a generar una serie de conflictos al interior de la empresa. Para evitar eso, pues es importante tener estadísticas de esto.
Reportes de recepción de documentos fuente. Muchas veces la información que se necesita para hacer un sistema le pertenece a un usuario y el usuario no quiere dar toda la información porque cree que en el momento en que él dé toda la información, pues ya no va a ser dueño del proceso y ya no va a ser indispensable para la empresa. Esto hace que la elaboración o el proceso del sistema se detenga, que sea lento y que estemos haciendo o trabajando de más porque no sepamos realmente cómo se hace cuál es la necesidad de la información. Y además de que es importante saber quiénes son los dueños de esa información, quiénes son los dueños del proceso para que nosotros podamos tener los documentos reales, los documentos fuentes, las personas que desarrollan para poder hacer el sistema. También es importante tener estadísticas sobre la captura de estos documentos. Estas estadísticas van a servir al auditor para hacer una investigación de si se está llevando a cabo o no de una manera adecuada toda esta parte de recabar información para poder empezar a desarrollar un sistema, para poder empezar a procesar los datos. Que finalmente eso es lo que nos está a nosotros interesando. Ahora, ¿qué otro tipo de estadísticas? Se tienen que hacer estadísticas de uso de la unidad central de proceso y del equipo periférico que muestren. Tenemos que saber qué tipo de procesadores vamos a utilizar, qué tipo de programación estamos nosotros empleando, si es una programación muy específica, con una metodología específica, o si bien solamente necesitamos algo general, algo que ya esté implementado en el mercado. Si esto tiene que ser robusto, si el procesamiento del proceso de los datos debe de ser robusto, y con robusto me refiero a que si debe de ser una tecnología que soporte todo ese manejo de datos. Y debe demostrar que la producción normal, los reprocesos, las corridas especiales, pruebas y compilaciones de nuevos programas, mantenimiento de equipo y sistema operativo, fallas del equipo y tiempo ocioso. Estas estadísticas nos van a reflejar todos estos datos que se acaban de mencionar para que nosotros sepamos si es necesario hacer una recomendación de un cambio de equipo porque el mantenimiento al sistema operativo y al equipo es muy caro, o bien porque hay que hacerle corridas especiales que esté reprocesando la información, o porque el tiempo, resulta que la máquina no está siendo aprovechada al 100%, es decir, que necesitamos una máquina, un procesador de menor capacidad para entonces no tener tiempo ocioso y la máquina no esté siendo subutilizada. Entonces, esto será parte de la investigación que se haga. Además, se tendrá que investigar reportes de actividad por terminar, estadísticas de mantenimiento por cada unidad de equipo, cuánto está costando hacer el mantenimiento a cada uno de estos equipos, estadísticas de entrega de reportes a usuario. Muchas veces los programadores están haciendo pruebas y están haciendo modificaciones que los usuarios están solicitando y estas no quedan debidamente registradas. Es por eso preciso que nosotros como auditores investiguemos si hay esos reportes de los cambios que nos están solicitando los usuarios y que además esos cambios vayan de acuerdo al requerimiento que nosotros tenemos o que se debe de tener cuando se solicitó un sistema, reportes de tiempo incurrido y grado de avance. Estos reportes van de la mano con los entregables que se están
que se están proporcionando y estadísticas de ocupación del personal. Aquí nosotros vamos a investigar cuál es la rotación del personal al interior de las empresas que estamos usando que está usando la empresa para terciarizar. Esto es, si cuenta con un equipo eficiente que nos esté a nosotros proporcionando el servicio para el que se contrataron, o bien, si no cuenta con ese equipo, ¿cuánto le está costando a la empresa que ese equipo no se reemplace, que esa persona que no está siendo eficiente, que no está siendo eficaz, no se reemplace? Y entonces, ¿dónde se ve reflejada esa falla? ¿Sí? En cuanto al examen de la documentación, el auditor deberá examinar otro tipo de documentación. Aquí el auditor debe irse hacia las descripciones de puestos con las que cuenta ya la empresa. Pero ¿cómo le vamos a hacer si estamos hablando de que esto ya es prácticamente el departamento de sistemas es la mayoría del terciarizado? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, como auditores, revisar cuál es el antecedente de la empresa que se está terciarizando. Si es un despacho, si es una empresa, cuál es el antecedente, y tendremos que tener a la mano para analizar cuál es la documentación de esta empresa. ¿Qué otros proyectos ha manejado? ¿Qué empresas? ¿De qué tipo? ¿Qué servicios ha proporcionado? Todo eso será lo que nosotros estemos analizando, viendo esa documentación. Las evaluaciones periódicas de la actualización del personal, de la actuación del personal del centro de proceso de datos. Aquí hay que verificar que esté documentada cada una de las pruebas que se están haciendo, cuándo se están haciendo esas pruebas, que haya una manera de respaldarse de nosotros, la empresa, o de la empresa con los equipos o los despachos que se están subcontratando, para que el auditor pueda hacer sus recomendaciones en torno a que si hay ese respaldo de esta comunicación que se estableció, o bien cuáles son las recomendaciones para que se haga ese respaldo. Un estudio de la viabilidad para la adquisición y ampliación del equipo. Aquí estamos hablando y retomando el ejemplo anterior de si el equipo está siendo subutilizado, o bien si ya el equipo rebasó las expectativas y no está haciendo o no está procesando los datos con la rapidez que se requiere para estar o mantener información actualizada. Entonces, nosotros tendremos que, como auditores, recomendar o cuál es la actualización que se requiere, o bien si el sistema operativo, como ya lo mencionamos anteriormente, el sistema operativo también necesita ser cambiado, qué tipo de sistema operativo y cuál es el costo de ese sistema operativo. Manuales estándares de análisis, diseño y documentación de sistemas. Esta es una labor titánica, el que se haga un manual para estandarizar el análisis, diseño y documentación de los sistemas, porque generalmente, de acuerdo a la empresa que se está contratando, pues será el tipo de manual que esté emitiendo. No hay un manual estándar, y lo que se tiene que hacer es estandarizarlos para que la empresa que nos esté contratando pueda, en el momento que lo desee, pues si quiere cambiar de empresa que esté subcontratando, lo puede hacer sin el mayor riesgo de que esté perdiendo esos estándares, porque finalmente ellos también tienen que cubrir con un estándar de calidad, tienen que seguir unas reglas, unas normas para poder hacer la elaboración de sus sistemas, tienen que seguir con una metodología. Entonces, al contar ellos el área del centro de proceso de datos con estos manuales, pues se podrá estandarizar el tipo de sistemas que se están lanzando. También
se deberá documentar los sistemas más importantes, si no es que todos, pues al menos que los sistemas base estén claramente documentados. Debe de haber registros de flujos de documentos de documentos y datos dentro del centro de proceso de datos. Debe haber un registro de datos erróneos, de programas de uso del equipo, bitácoras del uso del equipo. Aquí es muy importante porque estamos hablando de qué es donde se está concentrando la información, donde se está procesando la información. Entonces, estas bitácoras resultan vitales en el momento en que haya alguna información a la cual no se pueda accesar, que estaba en la base de datos y de repente ya no se ve, pues entonces ver quién fue la última persona que tuvo acceso a ella. Para eso nos sirve la bitácora. Si finalmente esa base de datos estaba bien procesada, bien elaborada, y cuando se vuelve a tener acceso a ella ya no se cuenta con esa confiabilidad, pues también el recurrir a una bitácora nos podrá dar a nosotros un manejo, un control adecuado de estos sistemas de información. ¿Quiénes son los encargados de custodiar esta información y qué procedimientos se debe de llevar a cabo para custodiar todo este proceso de datos? Estamos hablando de que es el cerebro de la organización. Ahí está toda la información de la organización en el centro de proceso de datos. Estamos hablando de políticas, estamos hablando de procesos, de cómo se llevan a cabo los procesos de la empresa para poder llegar a obtener utilidad. Estamos hablando de toda la información confidencial que se maneja en el centro de proceso de datos. Por tanto, debe de existir un procedimiento de custodia y es parte del auditor examinar esa documentación. También debemos de examinar nosotros como auditores los planes de acción en caso de siniestro o fallas prolongadas del equipo. ¿Cuántas veces ha pasado que se dice, se cayó el sistema y no podemos hacer nada? Estamos en producción, no podemos hacer nada porque el sistema se cayó. Entonces, aquí entra esa parte de la planeación de no estar solamente expensos a un equipo, a una plataforma que en algún momento dado pueda caerse. Es importante contar con un sistema espejo donde pueda recurrirse a ello y estar trabajando de manera alterna para que no se detengan las operaciones, para que no se detenga la producción, y eso será parte de lo que el auditor deba de examinar. Deba de ver si se cuenta con la documentación suficiente para contar con este sistema espejo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el auditor? Bueno, una vez que ya examinó toda esta información, que ya la recabó y que ya hizo las entrevistas correspondientes y realizó la visita a las instalaciones, pues va a empezar a hacer un diagnóstico de estas deficiencias o carencias que él observó. Y este diagnóstico debe de pasar primero por las personas que están siendo afectadas o que están de alguna manera involucradas con estos procesos. Recordemos que el auditor no puede estar reportando cosas que no sean reales y que los interesados estén realmente de acuerdo con ello, porque de ahí estamos hablando de la credibilidad del auditor, ¿sí? Entonces, debe de discutir todos estos hallazgos que él determinó una vez que hizo su examen o su diagnóstico previo. Debe entonces de discutirlos con las personas afectadas para que no estemos dando o reflejando cosas que no van.
que no son de acuerdo a lo que ellos están experimentando. Es muy importante que haga él estas reflexiones. Ahora, en el informe definitivo, ¿qué es lo que se puede emitir? Bueno, pues aquí se puede emitir todo tipo de recomendaciones. Estamos hablando de la parte central de la organización, de la parte donde se procesan todos los datos, toda la información. Entonces, el informe puede emitir desde que no se prepara un programa diario para la utilización del servidor central, desde que no existen estándares para la documentación del desarrollo de sistemas y sus modificaciones. Esto es, que todos los problemas que vimos reflejados al inicio y el transcurso de la auditoría van a ir en este informe, desde que hace una falta de la metodología para la administración del desarrollo de sistemas. Recordemos que es muy importante estandarizar esa metodología, si es que existe, y si no existe, pues entonces en el informe debemos de notificarlo, decir que no hay una metodología para el desarrollo de los sistemas. Ahora, esta metodología debe de ser manejada tanto por los usuarios que manejan la información como por las personas que están desarrollando los sistemas. Y que hay un tiempo excesivo para hacer reprocesos, que se le está dando, no está viendo una adecuada o no está viendo un adecuado requerimiento de información, un adecuado requerimiento del sistema, lo que está originando que hay reprocesos que están haciendo que la entrega del sistema se vaya retrasando y que hay reportes no utilizados. Esto es que muchas veces se tengan que llenar reportes por cada una de las juntas o de las reuniones que se hagan, así sean reuniones de 5 minutos o de 1 hora o 2 horas, tenga que llenarse un reporte que está retardando la operación, que está retardando la entrega de la información. Entonces, estamos hablando de que en el informe definitivo debe de ir todas esas recomendaciones que se sugieren y que van a ir o van a girar en torno al tipo de auditoría que se está realizando. Esto nos hace entonces como auditores darnos cuenta de la importancia del centro de procesos de datos y de que nosotros podamos sensibilizar a nuestro cliente de esa importancia del centro de proceso de datos. Con esto estamos dando por terminada la sesión. Recuerden que deben de contestar su actividad para que no se vayan atrasando y no tengan al final de las sesiones que contestar todas las tareas y por lo tanto se estén retrasando en su examen final. Ya se acerca, nos falta solamente una sesión más y estamos terminando el tema. Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.